Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, todos los sábados a las 4 de la tarde, a las 4 en punto, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. En el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa, eso sí, que se transmite a todo el territorio nacional y que nos escuchan en muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y que además trasciende las fronteras porque llega la señal hasta los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá y bueno, pueden escucharnos también en todas partes, en todo el territorio mexicano y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Muchas gracias, amigas y amigos, aprecio muchísimo su valiosa compañía y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Gracias, amigas y amigos, vamos a comenzar. Porque estamos platicando de Fray Servando Teresa de Mier. Lo recordamos la semana anterior, hace 8 días, en virtud de que, decíamos entonces, justamente el día 3 de diciembre, pero de 1827, es decir, hace 195 años, falleció este hombre intenso, polémico, interesante, metido en debates, con una vida francamente a veces trágica, a veces divertida, galante en muchas ocasiones, y que sin embargo es uno de estos personajes de la historia de México que contribuyeron a formar a nuestra nacionalidad, a nuestra independencia inclusive, y que pues pasa desapercibido. Comentaba yo un poquito en son de broma que únicamente quizás tenemos referencia de él porque con su nombre se han bautizado calles muy importantes, por ejemplo aquí en la Ciudad de México o bien en su natal Monterrey, Nuevo León. Pero bueno, simplemente recapitulo, ya hablamos del Fray Servando, que se da a conocer siendo un hombre formado como doctor en teología y con fama de ser un gran orador. Se da a conocer cuando pronuncia aquel sermón guadalupano el 12 de diciembre de 1794, donde escandalizó a la sociedad novohispada cuando dijo que la tilma de Juan Diego, el ayate de Juan Diego, era en realidad la capa del apóstol Santo Tomás que había venido a el entonces territorio mexicano desde el año 44 de nuestra era para iniciar la cristianización de los naturales de la tierra de ese entonces, y que después, en castigo, pues Fray Servando sería desterrado a España, preso, y que en diversas ocasiones escaparía de sus prisiones para finalmente ir a dar a Francia, en donde va a tener una vida magnífica porque se adhiere a la corriente de los clérigos constitucionales que habían reconocido a la Revolución Francesa, separándose de la obediencia de Roma y que inclusive les permitían hasta casarse. Él no se casó, pero sí se divirtió muchísimo con varias mujeres, según platicábamos hace 8 días, pero además también donde conoció a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, en donde también con él establecería una escuela de idiomas y que finalmente tendría que salir de Francia cuando Napoleón se corona emperador y cuando celebra un concordato con el Papa y con la Iglesia Católica para restablecer precisamente el dogma de fe católico en todo su esplendor, prohibiendo por lo tanto a los clérigos que se habían casado.
Fray Servando no lo hizo, pero no le gustó tampoco. Por lo tanto, decidió irse a Roma, en donde va a obtener diversos privilegios en nombre del Papa que le fueron concedidos, como ser monseñor, protonotario apostólico, prelado familiar del Santo Padre, y de allí pasará nuevamente a España, donde otra vez lo van a perseguir, pero sin embargo logra llegar a Cádiz, a la ciudad de Cádiz, después de haber inclusive pues visto frente a lo lejos la batalla de Trafalgar, y en Cádiz pues tendrá que nuevamente escapar hacia Lisboa, en Portugal, en donde vivirá 3 años. Después se va a incorporar en 1808 a la resistencia española que combate a la invasión francesa. Va a ser capellán del Regimiento de Infantería de Valencia. Esto le va a merecer que cuando regrese, ahora sí, a Cádiz nuevamente, para formar parte de ese grupo de liberales que están presenciando cómo en esa ciudad se desarrollan los debates para tener una constitución española. Allí se afilie, ingrese a las logias masónicas, particularmente a la que se denominaba de los Caballeros Racionales, que presidía un argentino de apellido Alvear, y en donde va a conocer, entre otros personajes, a José de San Martín. También dijimos, y ahí nos quedábamos más o menos, que fue enviado a Londres, la capital de Inglaterra, en donde esta logia de los Caballeros Racionales tiene una especie de sucursal, y donde están fraguando, están conspirando para ver cómo logran avanzar en la independencia iberoamericana los diversos conspiradores que están allí refugiados, entre ellos 2 mexicanos hermanos muy ricos, los hermanos Fagoaga, que son quienes de alguna manera financian la vida de Fray Servando, quien se convierte en una especie de ideólogo de esta conspiración por la independencia de México, y quien inclusive escribe un libro con su nombre, José Guerra, escribe el libro de la historia de la Revolución de la Nueva España de 1808 a 1813, en el que, pues, naturalmente él ni siquiera había participado. Es un libro que escribe de oídas, por lo que le contaron, por lo que le pudo leer en los periódicos, pero sin embargo el libro se publica y se convierte en un auténtico éxito de librería, en una especie de bestseller de su tiempo, porque en él da a conocer las ideas de la independencia de México, tan necesarias, tan importantes, y es un libro que llega a todas partes, porque inclusive en 1815, en su famosa Carta de Jamaica, Simón Bolívar cita las palabras de Fray Servando en su libro. Así que se convierte en un autor muy popular, en un hombre muy querido, en un prestigiado conspirador por la independencia, cuando en el año de 1814, y esto es un dato simplemente curioso e interesante, cuando cae Napoleón Bonaparte, cuando se va a su exilio en la isla de Elba, a Fray Servando le urge regresar a París. Uno pues se pregunta, bueno, ¿por qué tenía tanta urgencia? Ahorita diré por qué. Y allí está, pasa unos días y se entera pronto de que Napoleón vuelve a regresar en el famoso episodio que conocemos como los 100 días. Así que Fray Servando llegó a París, hizo lo que tenía que hacer, que fue buscar a una mujer, y después tuvo que salir huyendo, pero no tenía dinero, y allí va a conocer a otro mexicano que, a pesar de las diferencias políticas encontradas que tienen, se va a convertir en su amigo. Me refiero a Lucas Alamán, que estaba estudiando allá en París, y es quien financia, quien le da dinero para que Fray Servando, junto con una mujer misteriosa, logre escapar de Francia y volver a Inglaterra. Una mujer que él después dirá que era su ama de llaves, la encargada del servicio de su casa, pero hasta la que fue a buscar a Francia. Después de varios años de haber salido, regresó simple y sencillamente por ella. ¿Sería algo más? Es probable, no tenemos mayor pista, pero es una mujer que él va a rescatar a Francia, regresará con ella a Londres, y ¿qué creen? La va a traer hasta México. Claro, en México se van a tener que separar, por las circunstancias que enseguida platicaré, pero la trae consigo. Pero bueno, llegamos ya a Londres, estamos en Londres, en el año de 1816, que es cuando Fray Servando conoce a este joven navarro, a este joven español, Martín Javier
Mina, que viene exiliado a Inglaterra por haberse levantado en contra del absolutismo del rey Fernando VII, se hacen buenos amigos Fray Servando y Mina, y es Fray Servando quien se encarga de convencer al joven Javier Mina de que él sería el caudillo necesario e indispensable para darle un empujón muy serio a la causa de la independencia de México, y pues se embarca con él en la aventura que todos conocemos como el episodio de Javier Mina, que finalmente pues será un breve relámpago en nuestra historia patria, pero quien viene con él es precisamente Fray Servando Teresa de Mier, quien lo ha convencido de que se embarque para América y de que sea un actor protagonista de la guerra por la independencia de México. Claro, no viajaron directamente, con la ayuda del dinero que algunos amigos ingleses les facilitaron, los Faguaga mexicanos también contribuyeron, fletaron un barco, porque conocieron allá en Londres al general Winfield Scott, aquel general norteamericano que después será el que derrote a México en la guerra de 1847, lo conocen ellos en Londres, él les dice que vayan a Estados Unidos a pedir ayuda, porque ahí van a encontrar, como lo hicieron, armas, soldados, barcos, dinero, y pues se trasladan nada más ni nada menos que a los Estados Unidos, desembarcan en Norfolk. Allí se separan. Mina va a Jamaica a saludar a Simón Bolívar, mientras Fray Servando se queda en Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore. ¿Qué creen? De la que se declara obispo de la ciudad. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en unos momentos más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, último programa que estaremos dedicando a la vida, a las hazañas, a las aventuras, a las desventuras de este personaje interesantísimo de nuestra historia, que es Fray Servando Teresa de Mier. Decíamos hace un momento que se va a embarcar con Javier Mina, a quien convenció de que viniera a México a colaborar con la independencia de nuestra patria, y van a llegar a los Estados Unidos de América por recomendación del general Winfield Scott, norteamericano que estaba en Londres, y quien habló con ellos y les dijo que en Estados Unidos iban a encontrar apoyo consistente en armas, en hombres, en municiones, en barcos, en dinero, y el puñado de aventureros que Mina encabezaba, todos ellos de origen español, alguno que otro francés, pues se dirigieron junto con Fray Servando a Estados Unidos, desembarcaron en Norfolk, en donde se separaron porque mientras tanto Mina quiso ir a saludar y a conocer a Simón Bolívar a la isla de Jamaica. Fray Servando aprovechó para visitar la ciudad de Baltimore, en donde decía yo, con un poco de escándalo de mi parte, que se declaró obispo. Convenció al clero católico de Baltimore que él traía bulas papales en la que lo designaban obispo de Baltimore. Era una sorpresa, era una cosa increíble. Nunca se supo que le hubieran expedido ese título. Sí se conoce que lo habían hecho monseñor, protonotario apostólico, prelado doméstico de su santidad, pero nunca que hubiese sido nombrado obispo de Baltimore. Pero como se vestía como tal, decía yo la semana pasada que encontró una especie de sotana con vivos morados que impresionaba a mucha gente, pues se lo creyeron, y de alguna manera esto va a contribuir a que vengan varios voluntarios norteamericanos que después se embarcarán con él, y en donde van a unirse a Mina. Se van a encontrar Mina y Fray Servando nuevamente en Galveston, en donde deciden dirigirse al puerto más cercano de Tamaulipas, que en ese entonces era el puerto de Soto la Marina. Fray Servando estaba eufórico, porque Soto la Marina, y si ustedes ven en un mapa actualmente, está casi en línea recta de la ciudad natal del propio Fray Servando, de Monterrey. Así que él aprovechó las circunstancias de desembarcar en Tamaulipas porque estaba emocionadísimo porque podría llegar a Monterrey, a su tierra natal que tanto extrañaba. No voy a narrar todo el episodio de Mina, ya lo hemos platicado hace algún tiempo cuando tuvimos que conmemorar necesaria e importantemente
el bicentenario de la aventura de Javier Mina y su fusilamiento, pero simplemente diremos que mientras Mina decide internarse en el territorio de la Nueva España, quizá porque se pelearon, quizá porque tuvieron alguna desavenencia, quizá porque algo sucedió, pero Mina, Javier Mina, dejó a Fray Servando en Soto la Marina, en este poblado tamaulipeco cerca del mar, en donde el mando de las operaciones, con un centenar de soldados, lo tuvo un español, José Sarrá, y en donde se quedó Fray Servando por las órdenes de Mina. Así de clarito. Era un castigo probablemente. Pero sin embargo esto le va a permitir salvar la vida, porque todos sabemos cuál fue el destino, la suerte que correría. El propio Mina, sus compañeros e inclusive los mexicanos que se adhirieron a él como Pedro Moreno, fueron finalmente derrotados y fueron todos ellos ejecutados. En cambio, los que permanecieron en Soto la Marina, como el propio Fray Servando, que fueron directamente acosados por el ejército realista al mando del brigadier Joaquín Arredondo, se rindieron, salvaron la vida. Y Fray Servando fue enviado a la Ciudad de México en calidad de detenido. Esto es algo muy importante porque Fray Servando estuvo a punto de ser ejecutado. Lo reconocieron, sabían que era un personaje importante, que tenía cuentas pendientes porque finalmente no había cumplido con aquella sentencia original que había sido la causa de su destierro de estar preso 10 años en España. Y en México, en la capital, fue encerrado en las cárceles de la Inquisición. Allí, en la Inquisición, va a estar preso poco más de 2 años. Claro, tendrá una virtud, una suerte. No lo van a someter a tormento. En realidad es una especie de encierro precautorio que el virrey Juan Ruiz de Apodaca dispuso para extraer información de ese hombre que ya se sabía era masón. Y en la Nueva España el virrey estaba interesadísimo en saber quiénes eran los masones. Quería preguntarle, quería averiguar, quería saber cuáles eran sus designios secretos, y para esto pues mantuvieron a Fray Servando en la cárcel de la Inquisición. Fíjense, pasó algo muy peculiar, cayó en una trampa muy burda porque le pusieron un compañero de celda que lo hacía hablar, que le hacía preguntas, y Fray Servando hablaba y hablaba y hablaba, soltaba la lengua y platicó todo lo que sabía acerca de la masonería. E inclusive, una vez que ya el virrey estaba satisfecho con las declaraciones, decidieron dejarlo ahí en la propia cárcel, mandarlo a España a la primera oportunidad, pero pues no había tal oportunidad, así que Fray Servando aprovechó su estancia en las cárceles de la Inquisición para escribir allí sus memorias que hace 8 días les recomendaba yo como lectura, que son las memorias que narra su vida como un desterrado desde que llegó a España y hasta que regresa con Mina. Las escribió en la cárcel, en la prisión, estando, repito, sujeto a proceso de la Inquisición. No lo atormentaron, esto sí es una franca ventaja, porque se evitó el dolor físico, y estuvo preso, de ahí no se pudo fugar. Era una cárcel de altísima seguridad, llamémosle hoy en día así, y de ahí pues no pudo escaparse Fray Servando, pero hacia 1820, principios de 1821, finalmente un barco podía llevarlo a España, por lo cual lo llevaron bajo custodia al pobre Fray Servando hasta el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, donde lo tuvieron unas semanas, y en cuanto el barco llegó, fue embarcado en él, zarparon, hicieron escala en La Habana, ¿y qué creen? En La Habana, Fray Servando se vuelve a fugar. Se escapó. De la única cárcel en su vida donde no pudo escapar fue de las cárceles de la Inquisición en la Ciudad de México. De todas las demás se había fugado, y en estando en La Habana, pues tampoco fue excepción.
Se escapó del barco, estando allí en el puerto de La Habana se escapó, se escondió en la ciudad, por más que lo buscaron no lo hallaron, y en cuanto tuvo oportunidad, tomó otro barco, pero se dirigió a Filadelfia, a los Estados Unidos. Allá, estando en Filadelfia, se entera de la consumación de la independencia de México, se entera además también pronto de que se ha convocado un congreso y logra maniobrar con correspondencia, con cartas, fíjense qué interesante, para que sus paisanos de Nuevo León, a los cuales no veía hacía muchísimos años, pero se ve que tenía amistades y que era sumamente conocido, sus paisanos de Nuevo León lo designan, lo nombran diputado al primer Congreso mexicano. Aquel que platicamos, ¿se acuerdan ustedes? Seguramente por los meses de junio y julio, que coronaron a Agustín de Iturbide. Bueno, este primer Congreso mexicano, uno de ellos, uno de los diputados que formaban parte de él, era nada más ni nada menos que Fray Servando Teresa de Mier. Así que pudo regresar a México, pero ahora sí ya en calidad de diputado constituyente. Va a participar en las sesiones, pero de inmediato se va a notar su oposición, su molestia por la figura de Agustín de Iturbide, a quien le reconocía el carácter de libertador, pero le molestó sobremanera el que quisiera coronarse como emperador. ¿Por qué? Porque recordemos que Fray Servando es un hermano masón, caballero racional, y que los hermanos masones de esta logia tienen como principio, como objetivo de lucha, de acción, dos cuestiones. La primera, conseguir la independencia de las naciones iberoamericanas, pero la segunda es que estas naciones, una vez independientes, adopten la forma de gobierno republicana. Este es el interés de los masones, es el interés de Fray Servando, y por esta causa, pues se va a pelear abiertamente desde la tribuna con el emperador Agustín Iturbide. Inclusive Iturbide, cuando disuelva la Cámara, va a volver a meter a Fray Servando en la cárcel, también se va a volver a escapar, pero es un férreo opositor a Agustín de Iturbide. Inclusive tiene una larga plática de más de 2 horas con el propio Iturbide, pero acaba Fray Servando enojadísimo. Repito, es ya un enemigo declarado del emperador, que por lo tanto, pues, sin temor alguno, lo metió a la cárcel. Pero insisto, se escapó otra vez. Pero amigas y amigos, antes de irnos al corte, y como siempre lo hacemos, permítanme recomendarles un excelente libro para conocer la vida de Fray Servando Teresa de Mier. Una biografía estupenda que escribió mi querido alumno, amigo, colega, Rafael Estrada Mitchell, que se llama simple y sencillamente Fray Servando Teresa de Mier. Repito, el autor Rafael Estrada Mitchell, que publicamos hace algunos años en la colección que tuve el honor yo de dirigir en Editorial Planeta. Por ahí se encuentra todavía a la venta. Y créanmelo, Rafael Estrada logra hacer de una manera sintética, pero muy precisa y amena, una gran vista, una gran visión de la vida y obra de Fray Servando Teresa de Mier, por supuesto con todos estos episodios aventurescos, trágicos a veces, divertidos en otras ocasiones, que vivió este personaje tan importante que es Fray Servando. Se los recomiendo muchísimo. La vida de Fray Servando Teresa de Mier, escrita por este brillantísimo historiador Rafael Estrada Mitchell. Es un libro que vale mucho la pena y que no tiene desperdicio porque, repito, se trata de conocer la vida de un personaje importantísimo y determinante de nuestra historia. Y ahora sí, amigas y amigos, si les parece bien, no se vayan, nos vemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, dedicado a culminar la vida, obra, aventuras y desventuras de Fray Servando Teresa de Mier. En el bloque anterior, de manera muy apresurada al final, simplemente comenté que, pues, Fray Servando era enemigo radical, total, de Agustín de Iturbide, con quien inclusive pudo platicar un par de horas, pero no se entendieron, quien pues lo criticaba desde la tribuna del Congreso, y que finalmente el propio emperador de México dispuso que se disolviera este cuerpo legislativo, que los diputados fueran enviados a la cárcel, entre ellos Fray Servando,
y de donde se va a fugar días después. Pero mientras tanto, mientras estuvo en la cárcel, todavía logró escribir algunas cartas que fueron publicadas en aquel periódico famosísimo mexicano que se llama El Pensador Mexicano, y en donde Fray Servando criticó duramente a Iturbide, diciendo que era el gran sultán, burlándose de él. Por supuesto se escapó, no hubo ninguna represalia, y finalmente cuando Iturbide abdique, cuando se vuelva a reunir el Congreso, que los diputados vuelvan a asistir al salón de sesiones, cuando declararon, ustedes seguramente lo van a recordar porque ya lo platicamos meses atrás, cuando declararon que era inválida o ilegítima la elección de Iturbide, la coronación de Iturbide, Fray Servando pidió la horca para Iturbide por haber usurpado el poder público. Claro, nadie votó a su favor. El único exaltado era el propio Fray Servando, que, repito, estaba exigiendo la horca para Iturbide. No eran nada amigos, al contrario, lo odiaba cordialmente. Pero bueno, llega el tiempo del segundo Congreso Mexicano, porque el primero se disuelve por el pudor de que ellos mismos habían primero coronado a Iturbide y después lo habían destronado, pero sin embargo Fray Servando fue nuevamente electo. Esto es muy interesante. Él jamás volvió a Monterrey, pero sus familias, sus amigos, los conocidos que tenía allá en el Reino de Nuevo León, volvieron a elegirlo como diputado para el segundo Congreso Mexicano. Así que es otra vez, por segunda ocasión, diputado en el Congreso. En este segundo Congreso van a pasar cosas muy interesantes desde el punto de vista político institucional de México, y como todos sabemos, su mayor obra, su resultado final, será la Constitución de 1824, en la que se determinó que México adoptaría una forma de Estado federal. Aceptaríamos la federación. Un tanto cuanto, como lo dice el mismo texto de la Constitución, un tanto cuanto copiándola, imitando, como ellos dicen, a los Estados Unidos de América, porque ellos atribuían que la felicidad y el progreso manifiesto de Norteamérica se debía precisamente a su sistema federal. Y México, pues, no quería quedarse atrás, y decidimos copiar. Fíjense qué interesante. Fray Servando va a encontrarse en este segundo congreso con un, hombre casi paisano y pariente suyo, que se llama Miguel Ramos Arizpe. Sí, ustedes lo recuerdan, el que es llamado padre del federalismo mexicano. Miguel Ramos Arizpe era oriundo de una ciudad cercana a Monterrey, de Saltillo, hoy la capital de Coahuila. Así que tenemos a un hombre de Saltillo y a un hombre de Monterrey que se conocen, repito, son medio parientes lejanos, medio paisanos podríamos llamar por la cercanía. Inclusive al día de hoy todavía esta distancia tan corta que hay entre una y otra ciudad ocasiona una especie de conurbación. Se va por un par de autopistas fácilmente, se llega de un a otro lugar, y a veces hasta los regios se pelean con los saltillenses. Y esto sucedía desde aquel tiempo porque tomaron una animadversión los dos, Fray Servando y Miguel Ramos Arizpe, en el Congreso, que se la pasaban debatiendo, peleándose en la Cámara, cada quien defendiendo sus posiciones. Lo más curioso es que los dos, Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando, son también masones. Ambos son masones, pero de logias diferentes. Fray Servando, masón, como ya sabíamos, iniciado en la logia Los Caballeros Racionales, en México se afilió a lo que se conocía como logia escocesa. Miguel Ramos Arizpe, sacerdote también, se afilió a la logia masónica, pero del rito yorquino, es decir, de los admiradores de los Estados Unidos. Así que ambos personajes, Ramos Arizpe y Fray Servando, van a tener serios, enconados y famosos debates en la Cámara sobre qué es lo que más conviene a México,
cómo México debe constituirse, qué debe decir nuestra Constitución. Es el famoso debate de la Federación, que a la postre resultará triunfador de él Miguel Ramos Arizpe, porque la gran mayoría de los diputados votarán por la República Federal, mientras que Fray Servando sostenía que la federación pues era un bien inalcanzable para nosotros porque no somos Estados Unidos, porque nuestro pueblo no tiene las virtudes cívicas que tenían los norteamericanos, porque estábamos acostumbrados a un régimen central, y él pedía que la federación, como un bien futuro, fuera paulatinamente estableciéndose, pero no soltar de pronto y de plano todas las facultades a los estados. Él decía en este discurso profético que nos iría muy mal si adoptábamos el régimen federal así tal cual, que no se dejaran arrastrar al mal por la muchedumbre, que es deber del gobernante, a pesar de que la gente opine lo contrario, conducirla al bien, porque la voz popular no es necesariamente la voz de lo correcto, y esto un gobernante que piense es quien debe decidir aún en contra de los deseos de la multitud. Fíjense, el debate llegó a tal punto que Fray Servando y Miguel Ramos Arizpe se enfrascaron en cuál debería ser el nombre oficial del nuevo país, de México. Miguel Ramos Arizpe, que repito, será el triunfador en este certamen de debates, es quien va a proponer el nombre de que este país se llame oficialmente Estados Unidos Mexicanos, como se llama hasta nuestros días. Pero a este nombre se oponía Fray Servando Teresa de Mier, quien pedía que este país se llamara simple y sencillamente Anáhuac. Anáhuac, hacer homenaje a la tradición antigua que, de alguna manera, sobre todo en la parte central de lo que es México, recibía el nombre de Anáhuac. Él pedía que este país se llamara así, Anáhuac, en lugar de este nombre imitado, de este nombre copiado, de este nombre que provenía de imitar a los norteamericanos de Estados Unidos Mexicanos. Debate, repito, que perdió Fray Servando. Pero sin embargo, es algo muy interesante que en la tribuna de la Cámara, Ramos Arizpe y Fray Servando se decían hasta la despedida, pero en la vida ordinaria eran bastante amigos y platicaban de sus mutuos conocidos y familiares tanto en Monterrey y en Saltillo, y en plan personal, cuando estaban en privado, cuando se escribían o cuando se iban a comer, Fray Servando decía, o le decía a Miguel Ramos Arizpe, oye chato, era el Chato Ramos Arizpe para Fray Servando. Una cosa interesantísima. Así que bueno, son amigos, pero en la Cámara se pelean, discuten, debaten. Esto es el fracaso para Fray Servando políticamente hablando, porque pues sus ideas, inspiradas, repito, en las logias masónicas, pues no van a prosperar, ya que él piensa y cree, y esto va a llevar inclusive a que se separe de los masones, que lo que le conviene a México es un gobierno fuerte que poco a poco vaya descentralizándose, y en cambio su rival Ramos Arizpe pide lo contrario. Esto le va a ocasionar a Fray Servando una especie de desaliento, va a separarse un poco de los masones, porque no lo apoyaron, cuando él había sido en realidad el promotor, el iniciador de la propia logia aquí en México, y esto le va a causar, decía yo, una decepción unida quizás a otro problema personal, que no pudo encontrar a la mujer que había traído de Francia. ¿Se acuerdan que en bloque anterior comenté que había rescatado en Francia en los días de la caída de Napoleón a una mujer que logró escapar gracias a Lucas Alamán con ella a Inglaterra, que la trajo a México, que fue capturada junto con él en la expedición de Mina cuando los realistas tomaron Soto la Marina? Bueno, Fray Servando estaba con esta mujer, declaró inclusive que era su ama de llaves, una especie de la encargada de su servicio doméstico. Fueron separados. Fray Servando fue traído a la cárcel de la Inquisición, pero no se sabe qué sucedió con la mujer.
Sí sabemos que la buscó, que estuvo indagando por todas partes a ver cuál había sido su destino. La señora se apellidaba Marrón, una mujer francesa, pero no volvió a saber más de ella, y esto quizá también en los días en que fue diputado le causó pues una desazón muy grande, una tristeza muy grande, y poco a poco Fray Servando pues comenzó a sentirse mal, a enfermar, a ponerse pues grave en algunos momentos, pero fundamentalmente su mal era anímico por completo. Estaba, diríamos hoy en día, en una especie de decadencia personal, anímica, pues mal, en realidad mal. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que fue el segundo programa que dedicamos a examinar, a recordar, a pasear por la vida maravillosa, intensa, dramática, trágica, divertida también, de Fray Servando Teresa de Mier, de quien decíamos en el bloque anterior, va a perder los grandes debates que se realizaron en 1823 y 24 acerca de cómo debería constituirse México, el país libre, independiente y soberano que somos hoy en día, porque pues había quienes pedían, como Miguel Ramos Arizpe, que fuera una federación calcada, copiada de los Estados Unidos de América, y había quienes se oponían a ello, como Fray Servando Teresa de Mier, quien pedía otro tipo de forma de gobierno que fuera más acorde a la naturaleza misma de los mexicanos para poco a poco avanzar hacia el federalismo. No dudaba de él, no tenía duda alguna de que se trataba de una manera de progreso que podría beneficiar a México, pero no de inmediato ni de sopetón, porque los mexicanos no teníamos las virtudes cívicas que tenían los norteamericanos, y creo que en esto le atinó. Por eso su discurso se llama el de las profecías, porque todo lo que anticipó, todo lo que profetizó, las desgracias que sobrevendrían a México por andar jugando a la imitación norteamericana, todas se han cumplido, incluyendo de que no hemos podido alcanzar la cultura cívica necesaria, como lo decía el propio Fray Servando Teresa de Mier. Terminó este congreso, se disolvió, Fray Servando ya no volvió a ser electo diputado, se tuvo que retirar, y en una situación triste y lamentable, decía yo, porque quizás estaba deprimido por el fracaso político, porque nadie le hizo caso, porque no lo secundaron, pero también traía pues una especie de dolor sentimental, porque buscó, y por más que lo hizo no la encontró, a la mujer que él mismo había rescatado allá en Francia en 1814, que después se había llevado a Inglaterra, que había venido con él a México, que había sido capturada en Soto la Marina junto con Fray Servando, la señora Marrón, quien Fray Servando, cuando le interrogan, ¿y esa señora quién es? Él dijo, es mi ama de llaves, es la encargada de mi servicio doméstico. Pero la estuvo buscando, ya nunca más volvió a encontrarla. En realidad no sabemos qué pasó con esa mujer, si vivió, si sobrevivió, si murió, si fue enviada a Francia de nuevo, no lo sabemos, no tenemos noticia alguna de cuál sería su destino. Pero Fray Servando la buscó y no la encontró. Pero además, otra circunstancia, el fracaso político, esta angustia sentimental, pero además que no tenía dinero. Cuando dejó de ser diputado dejó de tener sueldo y su condición clerical estaba un tanto cuanto en duda, porque recuerden que había sido un sacerdote que había estado de acuerdo con los clérigos constitucionales franceses, y aunque no se había casado, pues sí había jugueteado. Entonces tenía pues ciertos problemillas y falta de dinero, así que no tenía ni dónde vivir. Le preguntaron, le sugirieron que fuera a vivir al convento de los dominicos, donde él había estudiado de joven, donde había estado, y dijo que no, porque efectivamente ya no era dominico según lo platicábamos en el programa anterior. Había sido secularizado. Y no tenía casa, ni tenía para pagar una renta. Esto es dramático, ¿eh? Es un hombre que jamás se preocupó por los bienes materiales. Sabemos cómo vivió en Europa, por ejemplo, en Londres. Bien,
gracias a que sus amigos mexicanos de allá le financiaron su estadía. Sabemos de la ayuda que le brindó en alguna ocasión Lucas Alamán. Sabemos que era pues sacerdote y eso no tenían problema alguno, pero de pronto ya en México, después de ser diputado, sin tener una parroquia asignada, sin poder oficiar porque no tenía licencias, que se acuerdan ustedes estaban suspendidas, sin tener un ingreso, no podía pagar ni siquiera una renta. Así que tuvo que recurrir a la ayuda de un amigo suyo, nada más ni nada menos que el presidente Guadalupe Victoria, quien se compadeció literalmente de él. Guadalupe Victoria se había convertido en su amigo, un amigo además sincero. Claro, Fray Servando, que no dejó de decir barbaridad y media toda su vida, públicamente decía, en un periódico inclusive escribió, que Guadalupe Victoria, muy su amigo, pero era un hombre bueno, indudablemente, pero que no nació para gobernar. Válgame Dios. Así que a pesar de que era amigo de Victoria, lo criticaba. Pero don Guadalupe, que era un hombre, pues, en este aspecto, pues muy superior, no hizo caso a ninguno de estas críticas que le lanzaba Fray Servando. ¿Y qué creen que hizo Victoria? Al darse cuenta, al enterarse del estado tan lamentable de vida de Fray Servando, lo invitó a vivir a Palacio Nacional. Le dio una habitación en el propio palacio y allí vivió gratuitamente, sin pagar un centavo, y ahí comía también Fray Servando, que repito, estaba abandonado de todo mundo, inclusive de la propia iglesia. Vivió en palacio a la sombra del presidente Guadalupe Victoria. Él quiso inmediatamente sentirse el consejero, pero Victoria no lo permitió, simplemente lo dejó vivir ahí como una obra de caridad. Pero lo que era evidentísimo a todo mundo era el deterioro anímico de Fray Servando, repito, por su fracaso político, por este dolor sentimental de la mujer que no encontró, porque no tenía ni un centavo, y poco a poco comenzó a ponerse mal. Pero afortunadamente él mismo se dio cuenta de que estaba ya en los últimos tramos de su vida. Y era un hombre tan protagónico que, escuchen esto, organizó su propio servicio religioso final para que hubiera testigos que presenciaran al momento en que le daban y le imponían la extrema unción. Organizó que fueran muchas personas, lanzó invitaciones, las mandó imprimir para que fueran a verlo al momento en que le darían la extrema unción. Era tan vanidoso que no podía ni siquiera pensar en que era un acto privado de reconciliación personal con un sacerdote, sino que lo hizo público y muchísima gente fue a acompañarlo cuando le impusieron los santos óleos, la unción de los enfermos, y al momento en que ya la muerte se acercó, cuando efectivamente estaba agonizando, escuchen esto, pidió que la última comunión, la bendición final, se la diera nada más ni nada menos que Miguel Ramos Arizpe. Por cierto, en estos días de gravedad, de enfermedad, déjenme comentarles un episodio, inclusive, perdónenme que voy a decir una palabrota antisonante, pero el presidente Victoria iba a visitar a Fray Servando y cada vez que lo encontraba peor, le decía, padre, ¿cómo sigue? Y Fray Servando decía, ay, señor presidente, como la república, cada vez más jodido. Perdón la palabrota, pero es textual de como lo decía Fray Servando. Así que la extremaunción la hizo pública, pero la última bendición, el acompañarlo a buen morir, lo hizo su amigo Miguel Ramos Arizpe. Fray Servando falleció, fue sepultado, eso sí, en la cripta del convento de Santo Domingo, ahí cerquita en la Ciudad de México, frente a la plaza de Santo Domingo, pero sin embargo, su vida no acabó allí. Más bien, su fama, su historia, sus aventuras no acabaron con su muerte. Algo inaudito, amigas y amigos. Él murió, como lo dijimos el bloque anterior y la semana anterior también, el día 3 de diciembre de 1827. Fue sepultado a los pocos días allí en el templo y convento de Santo Domingo, pero muchos años después,
en 1861, con la Reforma Liberal, el presidente Juárez y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Juan José Baz, ordenaron arrasar el convento de Santo Domingo, que incluso hoy en día es una calle ya, y allí, al hacer estas obras, aparecieron unas momias. Nadie sabía de quiénes eran esas momias hasta que se armó el escándalo y se descubrió que había 13 momias de frailes dominicos, y una de esas momias era la de Fray Servando Teresa de Mier. Pero el identificar a las momias, el saber y encontrar los documentos que acreditaban que allí estaban sepultados 13 frailes, incluyendo Fray Servando, llevó tiempo, y lo primero que había hecho el gobierno liberal mexicano con esas momias, ¿qué creen que hicieron? ¿Un museo? No. ¿Sepultarlas de nuevo? No. Se las vendieron. Los liberales mexicanos, sin saber que se trataba de Fray Servando, se las vendieron a un circo italiano que estaba de paso en la Ciudad de México, que las compró y llevó a las momias de gira por toda Europa, paseando las momias mexicanas. Cuando el presidente Juárez fue informado que una de estas momias era la de Fray Servando, mandó a un agente a perseguir al circo, a encontrar al circo, para intentar rescatar esa momia. Pero fíjense qué tremenda desgracia. El circo terminó su gira por Europa, emprendió otra vez la travesía a cruzar el Atlántico, y 2 años después, cuando llegó a la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires había una epidemia, y las autoridades sanitarias bonaerenses, allá en Argentina, le pidieron al barco que la carne que trajeran, la carne seca, las momias, fueran arrojadas al mar. Así que el cuerpo de Fray Servando el día de hoy reposa en el fondo del Mar de la Plata, frente a Buenos Aires. Las aventuras y desventuras de Fray Servando no terminaron con su muerte. Pero como siempre lo hacemos, y antes de terminar el programa, permítame recomendarles otro libro. En él pueden encontrar precisamente toda esta historia detalladísima de la momia de Fray Servando, que es, francamente, una tragicomedia, ¿eh? Es a veces de risa loca, pero es simplemente muy triste que haya terminado así, perdido en el fondo del Mar del Plata. Este es el libro de Vida de Fray Servando, de un gran escritor mexicano, Christopher Domínguez Michael, un libro que está a la venta, lo pueden encontrar fácilmente, Fray Servando, de Christopher Domínguez Michael, que es un libro abundante, ¿eh? Tiene más de 790 páginas, muy bien documentado. En él pueden encontrar, de veras, al detalle, todos los episodios que hemos platicado en estos 2 programas acerca de Fray Servando Teresa de Mier, cuya vida intensísima ha relatado de manera magistral Christopher Domínguez Michael en este espléndido libro, que, repito, no solamente termina con la vida y muerte de Fray Servando, sino que lo extiende más allá con el destino terrible de su momia. Pero, amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención. Yo les agradezco infinitamente que nos acompañen, y primero Dios, con el favor de Él, la próxima semana vamos a platicar ya de otro tema. Hasta la vista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.